Bien, estábamos viendo ya la última parte de este capítulo y se acuerdan ustedes que estábamos viendo la parte de la presión de vaporización que corresponde a una propiedad muy importante del agua, sobre todo cuando ya se tiene diseñada o bien en proyecto una obra hidráulica, ¿sí? Como puede ser un sistema de bombeo, una central hidroeléctrica o una conducción para llevar un determinado volumen de agua o de algún líquido a una parte de zona de interés. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que estaba viendo estaban viendo precisamente el cambio de fase, que es el que nos interesa analizar, de cambio de fase de líquido a gas? El caso que interesa para el área de hidráulica es el cambio de fase cuando se hace a temperatura constante, ¿sí? Cuando eso ocurre con una temperatura constante, el cambio de fase solamente se puede hacer reduciendo la presión, ¿sí? Como lo muestra aquí este diagrama. Entonces, en nuestro caso, si tenemos una presión inicial y en una sección determinada del conducto se reduce la presión, es posible que pueda ocurrir el cambio de fase de líquido a gas. Entonces, eso va a presentar un problema en el funcionamiento hidráulico. Entonces, temperatura constante, ¿sí? El cambio de fase puede ocurrir reduciendo la presión, ¿sí? Bueno, entonces, ese tipo de situaciones produce que el agua se evapore y dado que ese elemento, agua en forma de vapor, es arrastrado a zonas donde hay un incremento en la presión, lo cual eso ocurre en los sistemas hidráulicos, se forman bolsas o cavidades de vapor que al ser arrastradas a otras zonas de mayor presión, implotan. El implotar es el caso inverso a cuando se habla de una explosión, ¿sí? El implotar se refiere, eh, a, vamos a ver el caso de cuando ustedes tienen un globo, ¿sí? Y lo tratan rebote, pues hacer fallar, ¿sí? Aplastándolo. Entonces, el efecto que se produce por ese aplastamiento de ese globo, eh, ustedes han experimentado que cuando lo revientan, pues se inducen fuertes vibraciones y además el impacto pues produce, si se está aplastando con las manos, pues ese impacto se transmite hacia las manos. Algo similar sucede con, imaginemos unas bolsas o cavidades de vapor parecidas a los globos, que cuando son arrastradas a zonas de mayor presión, implotan, es decir, eh, producen impactos, se destruyen esas cavidades de vapor, de tal manera que producen fuertes vibraciones en estructuras hidráulicas, como pueden ser en tuberías, en elementos mecánicos de bombas o bien de centrales hidroeléctricas en donde están alojadas turbinas. Esos impactos, como van sucediendo
con el paso del tiempo, van desgastando el material, en este caso las tuberías, que pueden producir el fenómeno denominado cavitación, ¿sí? Y es lo que está aquí explicado en esta otra lámina. Es importante en ingeniería hidráulica revisar que no ocurran estos cambios de fase porque pueden producir el fenómeno de la cavitación, ¿sí? Que está aquí indicado. Entonces, estas implosiones van ocasionando que, debido a que se generan impactos muy fuertes en el contorno de las estructuras, pueden ir destruyendo de manera gradual a dichas estructuras, llámese tuberías o máquinas hidráulicas. Entonces, hay que revisar que el funcionamiento hidráulico no se detecten zonas de baja presión en la cual pueden ocurrir este tipo de fenómenos. Les había mencionado la vez pasada el efecto que produce el fenómeno de la cavitación en placas de tuberías ubicadas en la descarga de las turbinas. Y estas dos fotografías muestran el caso de una parte de la tubería de descarga de una de las turbinas en Chicoacén. Eso que ven ahí como picaduras no es de que la placa de acero de esa tubería esté corroída, ¿sí? O esté oxidada, sino más bien se debe a el efecto que causa esas burbujas de vapor que al ser arrastradas a zonas de mayor presión, originan fuertes impactos que van desgastando gradualmente a las tuberías. Entonces, pues hay que irla reparando, sustituyendo a esas tuberías y bueno, eso implica, además de costos, pues que el servicio de generación de energía eléctrica se ve afectado porque alguna de las turbinas puede quedar fuera de servicio en cuanto se realicen las labores de mantenimiento. Entonces, pues no es deseable que se presente este efecto de fenómeno de la cavitación y es importante entonces ir revisando que no haya ese problema de cambio de fase que pueda provocar este fenómeno de la cavitación. Bueno, sabemos nosotros que el agua a la presión atmosférica a nivel del mar cambia su estado de fase de líquido a gas, es decir, se evapora a 100 grados centígrados. Pero ¿qué sucede si se intenta hervir el agua a una elevación mayor, la del mar? Entonces, vamos a observar que la presión atmosférica disminuye y la ebullición ocurre con una menor temperatura. Entonces, ahí hay que tener esto presente para poder también cuidar esos aspectos. Bueno, aquí en esta diapositiva se está haciendo énfasis en lo que les estoy mencionando, de que esta propiedad es muy importante, dado que cuando ocurren grandes descensos locales de la presión por debajo de la atmosférica local, pues pueden ocurrir situaciones que producen cavitación en las estructuras. Entonces, ya indiqué algunos de los efectos. Habría necesidad de sustituir la parte dañada
y sacar fuera del área de servicio a una turbina o bien una parte del sistema hidráulico. Entonces, de alguna u otra manera van a interrumpir la alimentación del sistema a las poblaciones, a las ciudades, a las industrias, etcétera, y eso pues no es recomendable. Aparte de lo que les comento de el gasto o lo que representa el gasto económico. Esta gráfica va a ser muy útil porque aquí se muestra cuál es la presión a la cual el líquido, en este caso el agua, se evapora en función de la temperatura, ¿sí? Entonces, esta gráfica nos va a permitir precisamente eh, revisar para un sistema hidráulico si existe o no el riesgo de cavitación. Bueno, ¿cómo se utiliza esta gráfica? Es muy sencillo, es muy simple. Con la temperatura del líquido, del agua, se entra a esta gráfica. La temperatura, pensemos 25 grados centígrados, y se hace referencia a esa curva para posteriormente proyectar una horizontal y leer el valor de la presión absoluta de vaporización. La presión absoluta, ¿sí?, involucra la presión atmosférica local y la presión que se está registrando en el sistema, la presión hidráulica, que vamos a ver cómo calcularla más adelante. ¿Sí? Entonces, aquí se habla de una presión absoluta. La presión absoluta, repito, toma en cuenta la presión atmosférica local, es decir, es muy diferente la presión en la Ciudad de México que la presión atmosférica a nivel del mar, o la presión en la ciudad de Toluca o en alguna otra ciudad, porque la presión atmosférica depende de la elevación del nivel, al nivel medio del mar, a la cual esté situada el punto de interés, llámese la ciudad, población, etc. Entonces, esa presión absoluta, vuelvo a repetir, involucra la presión atmosférica local y la presión que se está registrando, la presión hidráulica, también denominada hidrostática, que se registra en el sistema hidráulico que se esté analizando. Bien, entonces con esta gráfica podemos leer aquí la magnitud de la presión absoluta de vaporización dada en kilos sobre metro cuadrado, y lo importante también en señalar es de que todas esas lecturas que se encuentran en la escala vertical deben ir multiplicadas por 10 a la 4. Por ejemplo, para el caso de 25 grados centígrados, como ahí lo señalé, la presión absoluta de vaporización anda alrededor de 0.05 por 10 a la 4 kilos sobre metro cuadrado, de acuerdo a la escala que está aquí indicada, que es 0.20. 0.10, entonces aproximadamente como a 0.05 por 10 a la 4 kilos sobre metro cuadrado. Ya veremos un poco más adelante, pues algún ejemplo para poder revisar si en ese sistema en particular que vamos a estar analizando pudiese existir problema de que el líquido se evapore y pudiese ocasionar problemas por cavitación. Bien, entonces como pueden ustedes observar, voy a hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta este momento. Me voy a pasar a las gráficas que ya hemos visto para hacer un pequeño resumen. ¿Recuerdan ustedes que vimos como propiedades más importantes para el caso del agua y del aire? La densidad y el peso específico, ¿sí?
Para el caso que los casos que vamos a estar manejando de ejemplos, eh, el peso específico del agua lo vamos a manejar como 1000 kilos sobre metro cúbico, ¿sí? En el sistema gravitacional. Eh, para el caso del aire, vimos esta otra gráfica, que al igual que para el agua, tanto la densidad como el peso específico son funciones exclusivamente de la temperatura y no tanto de la presión a la cual está sujeto el líquido. Para el caso del aire, ¿sí? Se tiene una gráfica, la figura 1.3, en donde también se incluye la temperatura aquí en esta gráfica y los valores de la densidad y peso volumétrico del aire para las condiciones de presión atmosférica a nivel del mar. Si la presión atmosférica cambia, ¿sí? Esta gráfica ya no nos va a servir y vamos a ver más adelante en el siguiente capítulo cómo cambia entonces los valores de la densidad y el peso volumétrico. Porque acuérdense también muy bien, y esto es lo que debemos de llevarnos de este capítulo número 1, acuérdense que el agua se va a considerar como incompresible, mientras que el aire es altamente compresible. ¿Sí? Son dos elementos en donde uno, el agua o los líquidos, son poco compresibles, mientras que los gases, como es el aire, son altamente compresibles. Entonces, esto, pues, lo vamos a tener que estar considerando dentro del análisis que vamos a hacer en los capítulos siguientes. Bien, otra propiedad que vimos fue la viscosidad. Vimos la figura 1.5 para calcular la viscosidad dinámica tanto del agua como del aire, que también van a ser función de la temperatura. Entonces, para tomar en cuenta la resistencia al movimiento, tanto del agua como del aire, es necesario involucrar a la viscosidad, en este caso la viscosidad dinámica. Les comenté que es más usual, ¿sí? Estar manejando a otro tipo de viscosidad, denominada viscosidad cinemática, que relaciona a la viscosidad dinámica entre la densidad. Esta es la gráfica que vamos a estar manejando cuando veamos el análisis de la resistencia al flujo en tuberías. Esta gráfica nos va a ser muy útil para determinar la viscosidad cinemática del agua y tomarlo en cuenta en el cálculo de pérdidas de energía por fricción. Entonces, esta gráfica la vamos a ocupar más adelante. Vimos también el módulo de elasticidad volumétrico. Para el caso del agua, también es función de la temperatura, ¿sí? Vimos esta gráfica e hicimos un ejemplo y de ahí obtuvimos los módulos de elasticidad que se manejan como valor estándar, tanto para el agua como para el aire y también para el acero. Comenté que en cuanto más grande sea el módulo de elasticidad volumétrico, eso nos indicará que el elemento será menos compresible. De esta diapositiva podemos concluir que el acero, ¿sí?, es el más resistente de esos tres elementos mostrados en la diapositiva. Es altamente recomendable para, eh, para resistir esfuerzos de compresión. Le sigue en ese orden el agua, ¿sí? Si comparamos los exponentes, hay una diferencia de 100, ¿sí? Entonces, comparado el acero con el agua, el acero, ¿sí?, es muchísimo
menos compresible que el agua, del orden de 100 veces menos compresible. O visto de otra manera, el agua es 100 veces más compresible que el acero. Pero si comparamos los módulos de elasticidad del agua con el aire, ¿sí? Vemos que el módulo de elasticidad del aire es muy pequeño comparado con el del agua y no se diga con el acero. Entonces, esto nos indicará que hay una diferencia de aproximadamente 20,000 veces la diferencia entre los módulos de elasticidad del agua y el aire. Al ser más pequeño el módulo de elasticidad del aire, esto nos quiere decir que es muchísimo más compresible que el agua. Entonces, ya les había comentado también de que en este curso vamos a considerar al agua como un elemento incompresible. Y acabamos de ver lo correspondiente a la propiedad de la presión de vaporización, ¿sí? Que también va a ser una función de la temperatura en grados centígrados. Bueno, si ustedes consultan la bibliografía que les di desde el primer día de las sesiones, varios textos manejan no manejan gráficas, sino más bien manejan tablas como la que estoy presentando aquí, en donde presentan un resumen de las propiedades más importantes. Como pueden ustedes observar aquí en esta lámina, se está presentando las propiedades físicas del agua para el sistema MKS técnico o gravitacional, en donde se presenta en la primera columna la temperatura, la variación de la temperatura de 0 a 100 grados centígrados, la densidad del agua en la segunda columna, en la tercera columna peso específico, en la cuarta viscosidad cinemática, es decir, la viscosidad que vamos a estar manejando nosotros para el cálculo de las pérdidas de energía por fricción. Luego en la quinta columna está el módulo de elasticidad volumétrico, multiplicando los valores por 10 a la 8 en kilos sobre metro cuadrado. Luego la penúltima columna dice presión absoluta de vaporización en kilos sobre metro cuadrado, ¿sí? Ahí vienen indicados los valores correspondientes en función de la temperatura. Y finalmente una propiedad que ya no indiqué en las láminas anteriores es la propiedad de tensión superficial. Esta propiedad tiene mucho interés. Por ejemplo, en el caso de materiales denominados porosos, como es, por ejemplo, la arena, ¿sí? O la tierra misma. Ustedes han notado muy frecuentemente que para cuando un elemento de esta naturaleza, como los que mencioné, arena o tierra, cuando está sujeto a humedad, han notado, por ejemplo, voy a poner aquí una pared, tenemos un muro, ¿sí? Y la base, pues vamos a pensar que es tierra o algún material granular, ¿sí? Como puede ser arena o algún otro material. Ustedes han notado que a veces con la humedad, pues hay un cierto espacio pegado a la base en donde asciende una determinada altura, está húmeda, ¿sí? Esa parte de aquí. Hay un ascenso, ¿sí? En la humedad. Ese ascenso se debe a un fenómeno que se le conoce como tensión superficial.
Entonces, aquí en esta tabla se está indicando esa propiedad, para lo cual, pues, esa propiedad es importante analizar, sobre todo para cuando se hacen, por ejemplo, mediciones en tuberías, en donde hace falta medir la presión en una tubería. Hay veces que quizás ustedes hayan visto que en los medidores se forman meniscos de esta naturaleza y observen ustedes que en los extremos hay un ligero ascenso. Entonces, todo esto es debido a esta propiedad denominada tensión superficial. Sobre todo cuando se tiene necesidad de estar midiendo con cierta precisión la magnitud de la presión, pues es importante conocer esta propiedad, dado que si no se toma en cuenta, podemos estar midiendo lecturas que no son las adecuadas. Por ejemplo, aquí, si medimos todo esto, pues no es una medición representativa de la presión que se esté midiendo en esa sección de la tubería. Habría que hacer una corrección para registrar esta altura. Entonces, esa propiedad, repito, de la tensión superficial nos permite calcular cuál sería el ascenso que experimenta el líquido cuando está en contacto, por ejemplo, si es agua, vidrio o agua plástico, ¿sí? O bien mercurio, vidrio, mercurio plástico, ¿sí? Porque dependiendo de esa propiedad, es posible calcular el ascenso que experimentaría en un tubo para medir la presión, o bien en una pared se puede calcular cuánto ascendería el líquido en, en un elemento. ¿Sí? Bien, entonces, esa es básicamente la utilidad de esa última propiedad. Bien, esta tabla, repito, es para el sistema MKS técnico gravitacional. Para el sistema que ustedes han manejado, que es el sistema MKS internacional, la densidad ρ está expresada en kilos sobre metro cúbico, el peso específico gamma está expresado en newtons sobre metro cúbico, la viscosidad cinemática en metros cuadrados sobre segundo, el módulo de elasticidad volumétrico está expresado en pascales, es decir, newton sobre metro cuadrado. La presión absoluta de vaporización también está representada en pascales. Y la última propiedad, que es la de tensión superficial para el contacto agua con aire, en newton sobre metro. Eh, estas propiedades van a depender principalmente de la temperatura, como se indica en la primera columna. Bien, si revisan otro tipo de bibliografía, sobre todo en donde sea traducido del inglés ese texto, van a encontrar entonces ahora representadas las propiedades físicas del agua en el sistema inglés y pueden estar consultando, ya sea que la temperatura esté expresada en grados Fahrenheit o en grados centígrados, y la densidad, observen que está indicada en libras por segundo al cuadrado entre pies a la cuarta. El peso específico en libras sobre pie cúbico. La viscosidad cinemática en pies cuadrados sobre segundo. El módulo de elasticidad volumétrico en libras sobre pie cuadrado. La presión absoluta de vaporización en libras sobre pie cuadrado. Y la última propiedad en libras sobre pie. Bueno, entonces,
ese sería, digamos, el resumen que pudiéramos estar contemplando para este capítulo. Em, Estas tablas las pueden también consultar en la bibliografía que les di el primer día de clase. Bueno, vamos a ver entonces ejemplos de aplicación. ¿Sí? Disculpe, profesor, antes de empezar con los ejemplos, Sí. ¿cuándo nos va a pasar el código del Classroom? Les había comentado que nada más estaba esperando que me terminara el proceso de altas y bajas. Ya terminó, entonces ya se los voy a pasar en el transcurso de a más tardar el día de mañana, si no es que hoy en la noche se los hago llegar. ¿Sí? Igual, este material que les estoy dando para la presentación, también se los voy a mandar a su correo. ¿Sí? Gracias, profesor. Sí, por nada. Además está grabando la sesión, entonces ahí también lo pueden ir checando, ¿sí? Pero obviamente les falta el código de acceso que se los voy a pasar hoy en la noche para que tengan ya ustedes el material ahí y lo puedan consultar. Bueno, entonces vamos a pasar con los ejemplos de aplicación. Que tiene que ver con las propiedades de los líquidos, ¿sí? Bueno, este material lo había preparado el semestre pasado, entonces vamos a ver los siguientes ejemplos de aplicación. Ya habíamos visto en un ejemplo que les había pedido me ayudaran a revisar, pues cuál era la latitud de la Ciudad de México y la altura en metros sobre el nivel del mar. Entonces ya habíamos hecho este ejercicio, si ustedes recuerdan en una de las sesiones, me parece que fue en la segunda sesión que vimos y calculamos la aceleración de la gravedad en la Ciudad de México. Y comenté de que eh, el valor que se tiene es aproximadamente alrededor de 9.78 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es en la Ciudad de México. Para efectos de cálculo en hidráulica, vamos a estar manejando el valor de la aceleración de la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Les debe quedar claro de que no es un valor constante. Comenté de que la aceleración de la gravedad va a depender de la latitud y de la altura sobre el nivel del mar. ¿Sí? Esas son las dos variables en las cuales puede modificarse el valor de la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Para efectos prácticos en hidráulica vamos a estar manejando, ¿sí?, el valor de la aceleración de la gravedad como 9.81. Bien, entonces este ejemplo ya lo vimos y simplemente lo estoy retomando para reforzar lo que ya habíamos visto. Siguiente ejemplo. Pide calcular la densidad y el peso específico, si es peso específico o peso volumétrico del aire a una presión absoluta de 1.4 kilos sobre centímetro cuadrado y a 30 grados de temperatura. ¿Sí? Considerar
una aceleración de la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y vamos a expresar los resultados en el sistema internacional. ¿Sí? Bueno, entonces, en principio, hay que transformar la temperatura de grados centígrados a grados Kelvin. Les había compartido una tabla de conversión de unidades. ¿Sí? Entonces voy a presentar esa parte. Aquí está. Ver la temperatura. Aquí está. Entonces, aquí está la forma en la que podemos calcular la temperatura en grados Fahrenheit, perdón, en grados Kelvin, ¿sí? Como se está indicando aquí en la diapositiva. Entonces, de acuerdo a estas conversiones, la temperatura en grados Kelvin sería igual a la temperatura en grados centígrados, 30 grados centígrados, más 273.15. Esto da como resultado una temperatura de 303.15 grados Kelvin. Bien, ahora, ¿cómo podemos calcular la densidad y el peso volumétrico del aire? Habíamos visto, y les voy a proyectar esa diapositiva, esa lámina, en que para el caso de los gases, ¿sí? La ecuación que vamos a utilizar para poder determinar la densidad se iba a estar utilizando esta expresión, la 1.2. ¿Sí? Entonces, en esa ecuación aparece la presión absoluta como variable, aparece la aceleración de la gravedad, la temperatura en grados Kelvin y la constante R sub 0. Esa constante depende del tipo de gas. Para el caso del aire, esa constante es una constante, una propiedad termodinámica, vale 29.27 metros por cada grado Kelvin. Bueno, entonces, si sustituimos esa constante de R sub 0 de 29.27, ¿sí? Y transformamos la presión absoluta en kilos sobre centímetro cuadrado a pascales, ¿sí? Aquí está la transformación paso a paso. La presión absoluta en kilos sobre centímetro cuadrado es 1.4 kilos sobre centímetro cuadrado. En principio, lo que voy a hacer es transformar esas unidades a kilos sobre metro cuadrado. Entonces, hago lo siguiente, el siguiente paso. 1 metro al cuadrado equivalen a 100 centímetros al cuadrado. Hago esa operación y resulta esto. Nada más que aquí debe de ser kilos sobre metro cuadrado. Ahí hay un error de dedo. ¿Sí? Aquí debe ser metros cuadrados. Lo voy a corregir. ¿Sí? Entonces, ahí es kilos metro cuadrado el resultado. Bien, luego, ¿cómo hago para transformar
a pascales. Entonces, transformo los kilos fuerza a newtons, es decir, yo sé que un kilo fuerza es igual a 9.81 newtons. Y hago esa operación, 14,000 por 9.81, y el resultado estaría dado en newtons sobre metro cuadrado, que corresponde a los pascales, 137,340 pascales. Paso siguiente, sustituyo en la ecuación que les acabo de compartir de la densidad del aire, en donde aparece la presión absoluta, pascales, la aceleración de la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado, la temperatura en grados Kelvin y la constante R sub 0, en este caso aire. Y resulta que la densidad es de 1.57 kilos sobre metro cúbico. ¿Sí? Y ya tendría la respuesta. Bueno. Además de la densidad, se está pidiendo el peso volumétrico. Habíamos visto también, y lo voy a proyectar, que hay una relación entre la densidad con el peso específico o peso volumétrico. Y esa relación viene dada por la ecuación 1.5. Gamma igual a rho por G. Entonces, si quiero calcular el peso volumétrico gamma, multiplico a la densidad por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Que es precisamente lo que estoy indicando aquí. ¿Sí? Finalmente, el peso volumétrico, pues es igual al producto de la densidad ρ por la aceleración de la gravedad 981. Y el resultado está dado en newton sobre metro cúbico. Y esa sería la solución para este caso. Entonces, de esa forma, podemos estar calculando las propiedades de la densidad y el peso volumétrico, ¿sí? Del aire cuando ya no se encuentra a una presión a nivel del mar. ¿Sí? Si no hubiéramos utilizado las gráficas que acabamos de ver. Vamos a ver otro caso en donde principalmente lo que se está tratando de hacer aquí es convertir las unidades, me refiero al ejemplo 1.3, las unidades de la propiedad, de las propiedades del agua, en este caso el agua de mar, lo vamos a estar representando tanto en los sistemas internacional como en el sistema inglés, ¿sí? Esto se los presento porque aunque quizás algunos sí lo saben manejar muy bien, esto de la transformación de unidades, algunas veces no todos hacen las transformaciones correctas. Entonces, pues sí es importante estar utilizando diferentes sistemas de unidades de manera correcta. Entonces, por eso aquí, paso a paso, les hago esa transformación. El siguiente ejemplo dice que se trata de agua de mar. Como ustedes saben, el agua de mar pues tiene contenido de sal, ¿sí? Y ese contenido modifica los valores tanto de la densidad como del peso volumétrico que conocemos para el agua dulce. La densidad ρ para el agua dulce anda cercano a los 102 kilos por segundo al cuadrado entre metros a la cuarta, mientras que el peso específico o peso volumétrico del agua dulce
es del orden de 1000 kilos sobre metro cúbico. Estos resultados, estos valores, están dados en el sistema gravitacional. Cuidado con esas unidades. Entonces, para el agua de mar, observen que ya no vale la densidad 102, no vale 104.76 kilos por segundo al cuadrado entre metros a la cuarta, ¿sí? ¿Por qué es esa diferencia? Bueno, principalmente se debe al contenido de sal, que anda del orden de un 3.5% de ese contenido. Entonces, al tener ese componente, modifica asimismo también los valores de la densidad y el peso específico con respecto del agua dulce. El peso específico del agua de mar anda alrededor de 1028 kilos sobre metro cúbico. Entonces lo que se pide es calcular las mismas propiedades, pero en los sistemas tanto internacional como en el sistema inglés. Bien, entonces comenzamos. La densidad ρ es de 104.76 kilos por segundo al cuadrado entre metros a la cuarta. ¿Cuál es la transformación que debemos de hacer? ¿Sí? O las equivalencias. Bueno, Disculpe, profesor, ¿podría volver a explicar por qué tenemos esas unidades a la densidad? porque les comentaba de que la densidad ρ, aquí, ustedes las han manejado en el sistema internacional en las unidades de kilos, masa sobre metro cúbico. Aquí les estoy presentando los valores de la densidad en el sistema técnico o sistema gravitacional, en donde intervienen los kilos fuerza, que no es lo mismo que los kilos masa. Ajá. En la densidad ρ, en el sistema internacional, aparecen los kilos masa sobre metro cúbico, que es lo que queremos obtener. ¿Sí? Entonces, en resumen, las unidades que les estoy presentando aquí, tanto de la densidad como del peso volumétrico, están dadas en el sistema gravitacional. Los vamos a convertir al sistema internacional y al sistema inglés, a las unidades que ustedes conocen. ¿Sí estamos bien? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a pasar de un sistema de unidades al otro. Ok, entonces, ¿cuál es la conversión que vamos a manejar para transformar las unidades al sistema internacional? Pues aquí lo que hay que quitar son los kilos fuerza. Entonces, les compartí una tabla donde hay equivalencias y una de ellas es la que necesitamos, que es el de la fuerza. Un kilo fuerza equivale a 9.81 newtons en el sistema internacional. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues utilizo esa equivalencia y pues divido entre un kilo fuerza. Un kilo fuerza equivale a 9.81 newtons. Con esta transformación elimino los kilos fuerza y me quedan los newtons por segundo al cuadrado entre metros a la cuarta, que representan entonces los kilos sobre metro cúbico en el sistema internacional. ¿Sí? Entonces, acuérdense que los newtons es una unidad de fuerza, es igual a un kilo masa por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, a la hora de hacer la multiplicación con segundos al cuadrado entre metros a la cuarta, pues resulta estas unidades de kilos sobre metro cúbico, que son precisamente las unidades que ustedes conocen asociadas a la densidad, porque ustedes en las asignaturas de ciencias básicas estuvieron manejando, si no me equivoco, el sistema internacional.
Entonces, estas son las unidades que ustedes conocen de la densidad. ¿Sí? Y ahí estaría el primer resultado. La densidad ρ del agua de mar, del agua salada, es de 1028 kilos sobre metro cúbico. Estamos hablando del sistema internacional. Bien, el peso específico, ya vimos en el ejemplo anterior que viene relacionado, ¿sí?, con la densidad mediante esa ecuación. Gamma es igual a ρ por G. Si multiplicamos la densidad ρ en kilos sobre metro cúbico por la aceleración de la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado, pues vamos a tener las unidades de newtons sobre metro cúbico, que es justamente las unidades que ustedes conocen, ¿sí? Esto de aquí, estas unidades, estoy encerrando en amarillo. Esto es los newtons y los metros sobre segundo al cuadrado. Esos son los newtons. Y entre metro cúbico. Entonces, esa operación nos da 10.084.7 newtons sobre metro cúbico, que equivalen a 10 kilonewtons sobre metro cúbico. Es decir, estoy dividiendo entre 10, perdón, entre 1000, para transformar los newtons a kilonewtons. Y ese sería el resultado. Entonces, para el caso del agua de mar, su peso volumétrico es de 10 kilonewtons sobre metro cúbico, o bien 10.084.7 newtons sobre metro cúbico. Bien, siguiente. Ahora vamos a transformar las unidades de la densidad y peso volumétrico al sistema inglés. Entonces, ¿qué necesitamos utilizar? Pues las siguientes transformaciones que les he compartido en una tabla. Les voy a compartir en una tabla de equivalencias. Entonces, aquí sería lo siguiente. Para el sistema inglés necesitamos las siguientes transformaciones. Un kilo fuerza equivale a 2.2046 libras fuerza y un metro equivale a 3.28 pies. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las unidades en el sistema técnico, MKS técnico, kilos fuerza segundo al cuadrado entre metro cuarto, de 104.76, ¿sí? El valor. Entonces, ¿qué hacemos? Pues primero transformar de kilos fuerza a libras fuerza. Entonces, multiplico por el factor 2.2046. Dado que un kilo fuerza pues es igual a 2.2046 libras fuerza. Con esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues eliminar los kilos fuerza. Ahí se van los kilos fuerza y me quedan las libras fuerza. Siguiente paso es transformar los metros a pies, los metros a la cuarta a pies a la cuarta. Entonces utilizo la siguiente transformación, que sería esta de aquí. Un metro a la cuarta, pues equivale a 3.28 pies a la cuarta. ¿Sí? Hago la operación, puesto que con esto ya se me estarían eliminando estos metros a la cuarta, y observen que quedarían las unidades de libras fuerza por segundo al cuadrado entre pies a la cuarta. Haciendo esa operación, resulta que la densidad ρ del agua de mar en el sistema inglés es igual a 2 libras fuerza por segundo al cuadrado entre pies a la cuarta. Finalmente, para calcular
el peso volumétrico, pues lo que hago ahora es transformar la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Voy a hacer la transformación a pies, o sea, los metros, los voy a transformar a pies. Por ahí hay alguna intervención de Brenda. Sí, profesor, ahí los pies los pasamos a la cuarta, pero Ah. ¿es todo el término o solo los pies? No, Bueno, o sea, 3.28 pies a la cuarta o solo la unidad. no, es todo. El 3.28 es a la cuarta. Ah, ok. ¿Eh? ¿Sí? Sí, gracias. Sí, porque ahí ¿por qué es de esa forma? Pues porque las unidades, ahorita lo voy a indicar nuevamente, porque lo que tenemos que hacer es quitar estos metros a la cuarta, ¿no? Entonces, por eso estoy haciendo esa transformación, ¿sí? Y aquí indico 1 metro a la cuarta, pues también tengo que hacer lo mismo para las unidades en el otro sistema. Los pies deberán estar elevados a la cuarta. Bien. Entonces, ya una vez que tengo la densidad expresado en libras por segundo al cuadrado entre pies a la cuarta, para representar al peso volumétrico, pues utilizo la ecuación que ya había yo indicado anteriormente. La relación entre el peso volumétrico con la densidad viene dada por esa ecuación. Gamma es igual a ρ por G. Esta ecuación la vamos a utilizar bastante más adelante en el siguiente capítulo. Entonces, prácticamente hay que irse memorizando esa expresión. Gamma igual a ρ por G. Bueno, ya tenemos la magnitud de la densidad en el sistema inglés. Bien, entonces lo único que tengo que hacer es transformar las unidades de la aceleración de la gravedad dado en el sistema MKS al sistema inglés. Entonces, aquí lo que hago es lo siguiente. Tengo que pasar los metros, los tengo que transformar a pies. ¿Sí? Aquí tengo la transformación. 1 metro es 3.28 pies. ¿Sí? Entonces, multiplico por el factor correspondiente. ¿Sí? Divido entre 1 metro. ¿Sí? Y multiplico por 3.28 para que el metro o los metros se simplifiquen esas unidades. Entonces, ahí irían los metros, el metro, y queda pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, 9.81 por 3.28 da 3.18 pies sobre segundo al cuadrado, y ya con ese valor, pues lo involucro en el producto ρ por G. Entonces, la ρ es de 2, la aceleración de la gravedad en pies sobre segundo al cuadrado es de 3.18, y al hacer la operación resulta un valor del peso volumétrico igual a 64.36 libras sobre pie cúbico. ¿Bien? Entonces, esa sería la manera en estar haciendo la transformación de las unidades para pasar de un sistema a otro. No sé si haya alguna pregunta hasta aquí. Aparenta ser, pues esto, muy básico, pero créanme que no. Yo he notado que les cuesta a algunos trabajo en hacer la transformación de un sistema a otro. Entonces, por esa razón, pues estoy utilizando estos ejemplos para que pues, quede un poquito más claro y estén indicados paso a paso las indicaciones para precisamente cambiar de un sistema a otro. Si no hay alguna pregunta,
aquí hay otro ejemplo más, algo similar. En el ejemplo 1.4. Se indica aquí que los valores estándar de las propiedades físicas del agua pura, es decir, el agua que consumimos todos los seres vivos, a 4 grados centígrados, presión atmosférica a nivel del mar y aceleración de la gravedad, ya expresada en 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Las propiedades para el sistema internacional del agua son la densidad. Observen que ahora estoy dando la densidad en el sistema internacional, en las unidades que ustedes conocen. Densidad del agua, 1000 kilos sobre metro cúbico. Peso volumétrico en newton sobre metro cúbico, 9810. Viscosidad dinámica en pascales por segundo, 1.51 por 10 a la menos 3. Viscosidad cinemática en metros cuadrados sobre segundo, 1.51 por 10 a la menos 6. Módulo de elasticidad volumétrico en pascales, 2.06 por 10 a la 9. La 9. Y presión absoluta de vaporización de 873 pascales. Bien, se pide calcular los mismos valores, pero para el sistema gravitacional y para el sistema inglés. ¿Sí? Entonces, pues esto, aquí se indican las transformaciones que se van haciendo para las diferentes propiedades. Estas transformaciones las estoy indicando desde el primer párrafo de la solución, en donde indico aquí que 1 kilo masa equivale a 0.101936 kilos fuerza por segundo al cuadrado entre metro. 1 kilo fuerza equivale a 9.81 newtons y 1 pascal equivale a 0.1019 kilos fuerza sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago para la densidad ρ? Pues transformo los kilos masa a kilos fuerza. ¿Sí? ¿Y qué relación utilizo? Pues la que está aquí indicada. ¿Sí? Y aquí está la transformación. Un kilo masa equivale a 0.101936 kilos fuerza por segundo al cuadrado entre metro. Con esto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues estoy eliminando los kilos masa y ahora me van a quedar expresado el valor de la densidad en kilos fuerza por segundo sobre metro a la cuarta. Y eso resulta de 101.94 el valor de la densidad del agua, pero en el sistema técnico o gravitacional. ¿Sí? Bien. Ahora, para el peso volumétrico, ¿sí? 9.810 newtons sobre metro cúbico, pues voy a utilizar la otra transformación. ¿Cuál otra transformación? Pues esta, la de 1 kilo fuerza, equivale a 9.81 newtons. ¿Para qué? Pues para que se me anule los newtons y me queden kilos fuerza sobre metro cúbico. Ese resultado es de 1000 kilos fuerza sobre metro cúbico, peso volumétrico. Ya está la transformación. Para el caso de la viscosidad cinemática, perdón, viscosidad dinámica, mu, está dado en pascales por segundo. Entonces, ¿qué hago? Pues quito los pascales
¿sí? Y utilizo la transformación que está aquí arriba. Un pascal equivale a 0.1019 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Con ello, ¿qué es lo que ocurre? Pues se van los pascales. Y me quedan los kilos por segundo entre metros al cuadrado. Y de ahí resulta 1.51 por 10 a la menos 4. Y ese sería el resultado. Para el caso de la viscosidad cinemática, aquí nada más presenté el resultado, ¿sí? Pero no dije cómo se llegó a ese resultado, ¿sí? Se acordarán ustedes, y si no se acuerdan, pues me regreso a la lámina. La relación que hay entre la viscosidad dinámica, mu, con la viscosidad cinemática, nu, viene dada por la ecuación 1.8. Mu entre rho, eso es la viscosidad cinemática. Bueno, aquí nada más presenté el resultado, pero ¿de dónde salió? Pues ahorita lo indico y me ayudan a calcularlo. A ver, para la viscosidad, nu, le voy a poner aquí en así. La voy a escribir. La viscosidad nu, ¿sí? Es igual a la densidad entre, perdón, es igual a la viscosidad mu entre la densidad. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Por favor, me van a ayudar a hacer esta operación que voy a indicar a continuación. Mu es 1.54 por 10 a la menos 4. Y todo esto lo vamos a dividir entre la densidad. La densidad ya la calculamos de 101.94. La calculamos allá en un principio. Y arribita está. Arribita, un poquito abajo de la solución. Ahí está la densidad de 101. Díganme, por favor, cuánto da ese resultado. 1.54 por 10 a la menos 4 entre 101.94. Debe dar 1.51 por 10 A la menos 6. a la La menos. menos 6. ¿Es correcto ahora? Entonces, a la menos 6. Y las unidades son kilos fuerza sobre metro cuadrado. ¿Sí? Estoy haciendo esta operación porque ahí no aparece, pero como ya lo habíamos hecho en el ejemplo anterior, lo voy a poner aquí arriba. ¿Sí? Como ya lo habíamos hecho en el ejemplo anterior, ya me brinqué ese paso, pero esto viene así. ¿Sale? Y ahí es de donde sale. ¿Vale? Porque ahí, repito, nada más puse el resultado, pero no indiqué la operación. Bien, entonces, continuamos el módulo de elasticidad, 2.06 por 10 a la 9 pascales. ¿Qué es lo que tengo que manejar? Pues, bueno, en principio quitar los pascales, porque voy a hacer la transformación al otro sistema, entonces utilizo esta equivalencia. Entonces, un pascal equivale a 0.1019 kilos fuerza sobre metro cuadrado. Con ello, elimino los pascales y me quedan los kilos fuerza sobre metro cuadrado. Si hago la operación, 2.06 por 10 a la 9 por 0.1019, el resultado es 2.1 por 10 a la 8 kilos fuerza sobre metro cuadrado. ¿Sí? Finalmente, la presión absoluta de vaporización. Igualmente, conviene que quite los pascales, entonces utilizo la transformación
de que un pascal pues es igual a 0.1019 kilos fuerza sobre metro cuadrado. Con ello, los pascales se van y me queda 89 kilos fuerza sobre metro cuadrado. Esa es la presión absoluta de vaporización, que es una propiedad que ya la vimos. Para el sistema inglés hay que hacer algo similar, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí lo que indique como solución. Las transformaciones son las siguientes para el sistema inglés. La aceleración de la gravedad del ejemplo pasado, vimos que tiene un valor de 32.17 pies sobre segundo al cuadrado. Un kilo masa equivale a 0.0685 libras fuerza por segundo al cuadrado entre pie. Un metro, 3.28 pies. Un newton, 0.2248. Un pascal, 0.02088 libras fuerza por segundo al cuadrado entre pie. Sayuri, tienes una pregunta. Sí, profe, me quedé con una duda. A ver. En la viscosidad cinemática, Ajá. las unidades no están mal. O sea, ¿no sería metro cuadrado entre kilogramo fuerza por segundo al cuadrado? No, espérame, déjame checarle. No, están bien las unidades, pero déjame demostrarlo. Nada más déjame quitar estas anotaciones. En la viscosidad número, ¿me dices? ¿Metros cuadrados sobre segundo? Sí. Ok. Vamos a ver las unidades. Están bien, ¿eh? Están bien las unidades que ahí estoy indicando, pero vamos a hacerlo por partes. Miren, aquí lo que hice fue dividir mu entre rho. Son kilos fuerza por segundo entre metro cuadrado. Voy a escribir las unidades por aquí. Miren, estoy haciendo lo siguiente. Para obtener nu es igual a mu entre la densidad. La densidad. Vámonos a las unidades, que es lo que hay duda. Las unidades de mu son kilos fuerza por segundo. Profe, ya vi mi error, pero ¿Ya? tiene mucha razón, sí. Entonces ya lo iba a demostrar, pero bueno. Simplifiqué mal, perdón. Sí, qué bueno que ya viste. Pero sí están bien las unidades de la densidad. Ok. Bueno, ya lo vio su compañera. Los demás pueden hacer un análisis de unidades y son correctas, ¿eh? Las unidades que están indicadas aquí en la solución. Bueno, entonces, esto ya no lo hago, ¿verdad? Ok, entonces ahora, utilizo, como les había indicado, esta transformación. ¿De dónde estoy sacando estas transformaciones que digo de la tabla 1.4? Del material que les voy a compartir el día de hoy. Estos son los factores a los que me refiero, ¿sí? Aquí les indico qué hay que hacer para pasar de un sistema a otro, ¿sí? Aquí están las transformaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si tienen metros, para transformar a pies, o al revés, si tienen pies, para transformarlo a metros, etcétera. Entonces, esta es la tabla 1.4 que he estado refiriéndome, que están las unidades de volumen, velocidad, aceleración, fuerza, que son las que estamos utilizando, 1 kilo fuerza, 9.81 newtons, etcétera, ¿sí? Este material lo van a tener, ¿sí? Entonces, de ahí es donde me estoy basando. Igual para el caso de la presión, ¿sí? Un pascal, a cuántos kilos fuerza sobre metro cuadrado equivale, etcétera, 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 para transformar las temperaturas también. Bueno, entonces, voy a dejar aquí la sesión del día de hoy para retomar esto en la próxima clase y terminar con esas transformaciones. Repito, sí es importante porque créanme que
me he dado cuenta de que a veces, no todos, pero sí a veces sí es un alto porcentaje que les cuesta trabajo pasar de un sistema a otro, ¿sí? Luego a veces no ubican en qué unidades se les está dando la información y nada más utilizan las ecuaciones y a veces hacen una revoltura de unidades. Entonces, sí hay que tener claro cómo pasar de un sistema a otro. Bien, entonces esto lo terminamos el próximo viernes. Terminamos el ejemplo 1.4 y vemos el ejemplo 1.5 y ahí acabamos el tema 1. Como les mencioné hace un momento, el día de hoy, ya por la noche, a más tardar, les envío ya la parte que corresponde a el acceso para Classroom. Les envío el material y ya ustedes lo pueden consultar para que lo vayan viendo con mayor detalle.